Buenos días, colchoneros. Hoy nos hemos despertado con una información, y cuando digo despertado es porque la han publicado a las 4 de la madrugada, y en la cual nos decían, me la han compartido a primerísima hora, nos decían que Gilmarín ya tenía un principio de acuerdo con Apolo para la venta del Atlético de Madrid, ¿no? Os voy a compartir la pantalla. Vamos a ver si puede ser. Lo ha sacado Voz Populi, lo pone en exclusiva, ha sacado esta información a las 4 de la mañana, insisto, en la cual ya tendría Gilmarín un acuerdo de mínimos con Apolo por más de 2.000 millones de euros, ¿no? Y esta venta se realizaría vía ampliación de capital. ¿Qué significa esto? Bien, vamos a volver a nosotros. La venta a través de la ampliación de capital quiere decir que se propone una ampliación de capital, está pendiente de entrar Apolo en tanto en cuanto existan accionistas que le vendan los derechos de suscripción preferente, ¿no? Y aquí es donde empiezan los problemas, que yo haya llegado a un acuerdo con Apolo, y cuando digo yo me refiero a Miguel Ángel Gilmarín, que haya llegado a un acuerdo con Apolo está maravilloso, está genial porque ya Apolo tiene 2.000 millones y más, incluso dicen, y quieren entrar en el Atlético de Madrid, cual burro en cacharrería, mediante esta ampliación de capital que propone, que es la fórmula elegida, y que en el mismo artículo ponen que es un acuerdo de mínimo, no es un acuerdo base, un acuerdo estructural en el cual han decidido más o menos dar forma a esta compraventa y más o menos la fórmula que se va a utilizar. Pero aquí faltan cosas. Está muy bien que seamos más o menos optimistas. Cuando digo optimistas, digo respecto a que se realice la operación, que hay a quien le gustará más y a quien le gustará menos. Pero en cuanto al hecho de que la operación vaya para adelante, el que hayan llegado a un principio de acuerdo es muy optimista, pero tenemos que tener en cuenta que el accionariado del Atlético de Madrid tiene una pequeña complejidad. Dos pequeñas complejidades. Primero, que los que han tomado esta decisión, que son Gilmarín y Cerezo, tienen en total el 46% de las acciones. ¿Por qué? Porque el 70% del Atlético de Madrid, que es la sociedad Holco, que son los que realmente toman las decisiones, esta participación de Holco tiene el 50, un pelín más del 50% es Gilmarín, de tal manera que respecto a Holco, que es mayoritaria, él es mayoritario. Respecto a Holco, que es cuya votación es mayoritaria, Gilmarín es mayoritario, de tal manera que tiene el control ejecutivo del Atlético de Madrid con esos poco más del 50%. Luego está Cerezo, que tiene aproximadamente el 16%, con lo cual entre los dos tienen un 66% de la participación de Holco en el Atlético de Madrid. Y el 34% restante pertenece al fondo Ares. ¿Qué es lo que pasa con el fondo Ares? Bueno, vamos a cerrar las cifras, y es que si el 70% lo tiene Holco, Quantum, que pertenece al famoso y célebre israelí, Quantum tiene el 28% y luego hay accionistas minoritarios que tienen ese 2% final. Bien, Quantum está un poquito, ha hecho una inversión y lo que hace es recoger beneficios o recoger los diezmos y primicias que puedan obtener, pero de momento está ahí Quantum en plan convidado de piedra, a pesar de que un 28% del Atlético de Madrid es una inversión potentísima, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Holco, que tiene el 70%, son los que, insisto, tienen el control ejecutivo del Atlético de Madrid. Y dentro de Holco tienen el 66% entre Gilmarín y Cerezo. ¿Qué es lo que pasa? Que ese restante 34% de Holco, que lo tiene Ares, supone de facto, y esperadme que lo tengo que revisar, el 23,8% del total del accionariado. Ese 23,8% del total del accionariado que tiene Ares en el Atlético de Madrid no lo tiene en cualquier concepto, porque tiene un derecho de tanteo tanto de las acciones de Gilmarín y Cerezo como sobre las acciones de Quantum. Lo que quiere decir
que aunque solo tiene el 23,8%, cuando exista esta posibilidad de ampliación de capital, Ares tiene en su mano poder hacerse con la mayoría de las acciones del club. Y por eso, a través de una empresa suya de Luxemburgo, fijaros dónde está esta empresa que se llama Storm Investments, ha reestructurado su inversión en el Club Atlético de Madrid, porque se están posicionando, no vaya a ser que utilicen el comodín de la llamada y ese derecho que tienen de tanteo a absolutamente todas las acciones del club, pues le hagan quedarse con los derechos de suscripción y con la mayor parte de las acciones. ¿Qué es lo que entiendo que está en la baraja de Gilmarín y por lo tanto de Apolo? Pues que una ampliación de capital de 2.000 millones es un órdago a la grande, es mucha pasta y entienden que no va a acudir a por todo ese capital Ares, que no va a tener capacidad para meter 2.000 millones en el Atlético de Madrid y por lo tanto va a poder llegar a más del 50% Apolo, porque el 46%, insisto, el 46% juntando lo que tienen Gil y Cerezo son las acciones de las dos personas que están vendiendo el club realmente, ¿no? Porque aunque hay más accionariado, los que quieren desprenderse de su participación o quedarse con una participación minoritaria son Gilmarín y Cerezo, que además tienen negociado seguir estando en el organigrama del club para seguir siendo cara visible y para que no se descuelguen según qué operaciones o según qué actividades del club, porque dejan de estar presentes los que las han llevado a cabo o los que han llevado estas iniciativas. Con lo cual, insisto, clave el derecho de tanteo de Ares sobre absolutamente todas las opciones, todas las acciones, perdón, del club. Es decir, todos los derechos de suscripción pasan porque Ares ejecute o no ejecute ese derecho de tanteo preferente. Si Ares ejecuta, tiene la posibilidad de comprar el 100% del club, si es que, salvando ese 2% de accionistas minoritarios. Podría comprar hasta el 98%, para dar una cifra exactísima, porque tiene derecho tanto sobre Quantum, si es que Quantum quiere vender y no acude a la ampliación de capital, como sobre las acciones de Gilmarín y Cerezo, si es que quieren vender y no acuden a la ampliación de capital. Es cierto que tanto Gilmarín como Cerezo no quieren desprenderse absolutamente de todas las acciones, se quedarían con una participación residual, la cual tampoco ha trascendido, pero también es cierto que el órdago es a Ares, no a Quantum, sino a Ares. Porque si tú sumas los porcentajes, al final Quantum, que es el que está ahí de convidado de piedra, porque Ares es solo una parte de Holco, pues Quantum tiene el 28% y Ares el 23,8%. Y eso debería dar más poder a Quantum, pero quien tiene derecho de tanteo sobre todas las acciones de Quantum y de Gilman y Cerezo es Ares, con lo cual el fondo Ares tiene en sus manos que esta operación se pueda llevar a cabo y que pueda entrar Apolo con la pasta, o si no, la tendrá que poner Ares, ¿no? Esta es la situación, es un poquito enrevesada, pero a pesar de esta noticia que ha salido y de que hay un acuerdo entre Gilmarín y Apolo, la operación ni es fácil, ni va a ser rápida, ni va a ser de manera inmediata, ni está claro que Ares no vaya a meter la zarpa en la operación, puesto que tiene ese derecho que os he comentado sobre todas las acciones o la gran mayoría de las acciones del Atlético de Madrid. Quería dar un poco carpetazo a una noticia que ha sido actualidad estos días, porque mientras se jugaban los partidos de Champions, principalmente el de Barcelona y más en concreto el del Villarreal, se comunicó que se cancelaba la propuesta o la idea o el plan de jugar el Villarreal-Barcelona en Miami, ¿no? Esto se ha vendido como un éxito absoluto del Real Madrid con el hecho de que ha prevalecido la limpieza en la competición, que la buena lid y el hecho de que nadie ensucie, emborrone la Liga Española con un partido fuera de España que claramente suponía una adulteración de la competición y bla, y bla, y bla, y todas historias que nos han vendido desde el Real Madrid y que son absolutamente falsas y que es una posición farisea por parte del Real Madrid.
Y solamente os voy a coger un par de cuestiones, un par de noticias y os voy a explicar por qué era mentira todo lo que decía y todo lo que promulgaba el Real Madrid y por extensión sus jugadores, que no hacían más que decir lo que les indicaba el club que dijeran, y por extensión el periodismo vikingo, que no son pocos, que es prácticamente todo el vocerismo que hay en este puñetero país, pues era el mismo relato, era la misma gilipollez y la misma mentira y falacia que nos han estado vendiendo. No hay más que ver esta noticia que voy a compartir ahora mismo, que es, vamos a ver por dónde estamos. Aquí está. Perdonadme porque tenía varias pantallitas y aquí está. Todo lo que el Barça deja de ganar por ir, o por no ir en este caso, a Miami. Como ya os comenté el otro día, esto nada tiene que ver por parte del Real Madrid con la limpieza de la competición, la buena lid, la igualdad de oportunidades y todas esas gilipolleces que nos han estado vendiendo de que se adulteraba porque era un partido de visitante en el cual el Barcelona ha jugado en la cerámica. Eso está muy bien, pero eso tiene una incidencia menor en lo que es la competición. Puede tener una incidencia menor en lo que es el partido, a lo mejor un 30% la probabilidad del Barcelona de ganar un partido, pero esos 3 puntos en la incidencia de la liga, en una liga de 100, pues eso, pues más o menos una liga que va a acabar en el entorno de los 100 puntos, pues estamos hablando de una incidencia del 3%, lo cual no puede ser determinante, ¿no? Pero sí es determinante que el Barcelona pudiera tener un pellizco económico que le echara una mano a salir adelante de su precaria situación. Y el hecho de que iba a ingresar entre 5 y 6 millones y que esta cifra, solo por jugar el partido, que iba a venir por parte de los promotores, pues le suponía un pequeño pellizco, una pequeña inyección en una economía que tiene absolutamente descojonada. Esta inyección por el partido poco era respecto a las inyecciones que podía de manera colateral recibir por lo que son derechos publicitarios, por lo que son acciones de marketing, por lo que es pues aparecer allí en Estados Unidos, pues a lo mejor al lado de un cartel de Nike o de lo que corresponda, de esos ingresos por publicidad que no estaban realmente valorados y que podrían ser muchísimo mayores que esos meros 5 o 6 millones por la participación en el partido, que era lo que pagaría el promotor al Barcelona sin que se haya desvelado cuánto pagaría al Villarreal, ¿no? Bien, pues el promotor, que sufrió unas presiones y que ya saldrá a la luz en qué circunstancias cancela, porque no es ni la Liga, ni la FIFA, ni la UEFA, ni la Federación Española, ni el gobierno de los Estados Unidos el que suspende el partido, es la promotora. La empresa promotora de este partido es la que dice: yo, ante la situación que se está generando, suspendo el partido. Bien, a mí las noticias que me llegan es que ha ido unas presiones tremendas del Real Madrid y que la mafia ha vuelto a actuar. La mafia no quería que esta inyección económica le llegara al Barcelona, ha vuelto a actuar y han dejado al Barcelona sin partido, sin 5 o 6 millones y sin los pingües estipendios publicitarios, ¿no? Bien, así actúa la mafia. Para nadie ya debe ser una sorpresa que el Madrid actúe así, mientras que en público dice que es que están ellos siendo los garantes de la limpieza de la competición, de que no se empañe con un partido que claramente adultera, bla, 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 bla. Y mientras te cuentan una mierda, sus jugadores repiten el mantra y los absolutamente indignos periodistas que no dan sus noticias, no dan su opinión, sino lo que se les dice que digan, también repiten ese mantra, pues mientras pasa todo esto y todos te hablan de, insisto, ser los garantes de la competición, de la limpieza, de no sé qué, por otro lado están haciendo el mafias porque no quieren que el Barcelona se embolse un dinero. Bien, yo ya os di mi opinión 6 veces, la digo por séptima. Yo creo que no se deben sacar partidos de España porque se está alterando, se está menoscabando los derechos de quien sostenemos este negocio, que somos ni más ni menos que los aficionados. Y en esta línea han hablado diversos jugadores y a mí me viene a la cabeza principalmente la rueda de prensa en la que intervino el portero del Athletic Club de Bilbao y portero de la selección española, Unai Simón. Otra rueda de prensa en la que habló también el entrenador, por ejemplo, del Rayo Vallecano, y diversas personas que han hablado y que han dicho que aquí el problema es que ha habido una falta de información, no se ha votado, no se ha tenido en cuenta a los demás, etcétera. Y
Claro, y sin embargo, pues para llevarla, se votó para llevar la Supercopa a Arabia, eso se votó también, ¿eh? Y sin embargo el Madrid va, ¿por qué? Porque el Madrid cobra, porque el Madrid tiene garantizada su participación. Si no la tiene, de alguna manera alguien se lo garantiza. Acordaros de la primera edición de la Supercopa. Se modificaron los importes para que cobrara más el Madrid y más el Barcelona. Se modificó, se hizo un sorteo porque no molaba que en semifinales tuvieran que jugar el Madrid y el Barcelona. Y se modificó ese sorteo para que se separaran y jugaran la final. Luego llegó el Atlético de Madrid, hizo la gracia y se cargó al Barcelona. Pero se modificó la normativa que se había puesto para que no jugasen una semifinal Real Madrid-Barcelona. Se hizo trampas y se hizo esto sin consultar a nadie. Esto lo hizo la federación cuando dijo que iba a haber un sorteo y a partir de esa edición siempre han jugado primero de Liga contra segundo de Copa y primero de Copa contra segundo de Liga. Pero en aquella edición, por los huevos de la federación del Madrid y del Barcelona, se sorteaba cuando les correspondía jugar la semifinal a ellos, ¿no? Y la otra, Atlético de Madrid-Valencia. Al final se sorteó y el Atlético montó el cirio cargándose al Barcelona. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues que hay unos que están contando una historia y otros que están contando otra. Insisto, los jugadores, los aficionados y la gente de bien del fútbol pensamos que no te puedes llevar un partido allí para ganar 2 duros más, igual que no te puedes llevar la Supercopa allí para ganar 2 duros más y birlarle partidos y en este caso campeonatos o torneos o trofeos como es la Supercopa a la afición. La afición no se desplaza, la afición no va masivamente, la afición no tiene dinero para semejantes historias ni tiempo porque es en días en los cuales probablemente tuvieran que perder algo porque para irse tan lejos, volver tan lejos, o para una Supercopa, pues tienes que perder días de trabajo y días de salario, y no solamente es el dinero que te gastas en ir, sino el salario que pierdes por pedir los días, si es que trabajas. Y todo este fariseísmo del Madrid, incluso del Barcelona, pues claro, en los demás clubes miramos atónitos cómo la prensa le ha asignado el éxito de garantizar la limpieza de la competición, la buena lid y la falta de adulteración, garantizar que esto sea una competición como Dios manda. Eso ha sido increíblemente atribuido al Real Madrid. El Real Madrid es el que nos ha salvado a todos de morir por injusticia, por ese Villarreal-Barcelona. Insisto, mientras absolutamente todo el mundo del fútbol en España está hablando de que el perjuicio es el de los aficionados, el Real Madrid, su prensa y sus jugadores hablan de que los perjudicados son ellos porque hay una adulteración de la competición. Bien, ya os digo que es mentira, que os he puesto una noticia en la cual el Barcelona palma un huevo de dinero y es esa la verdadera causa por la que el Madrid con la mano derecha te está diciendo adulteración de la competición y con la izquierda está presionando a los organizadores del evento porque no quieren que el Barcelona se lleve un dinero que si se lo llevaran ellos, como pasa con la Supercopa en Arabia Saudí, se callarían y no dirían que no se ha votado, que se adultera la competición, ni las pollas varias que se inventan. Pero es que quiero poneros otra noticia para que ya el que a día de hoy o con todas estas explicaciones todavía no se haya enterado de lo que hace el Madrid, vamos a poner otra noticia que nos pone en contexto, hombre, porque vamos a ver, aquí lo tenéis. Bueno. O sea, la Supercopa Femenina de la Real Federación Española se iba a jugar en Miami, pero el club blanco se ha negado. Aquí hay dos opciones, o el Madrid tiene algún problema concreto con Miami, o el Madrid cuando no va a sacar dinero, pues resulta, o no le interesa, resulta que joroba a todos los demás. Aquí iba a venir un dinerito que para ser el fútbol femenino no está mal, es verdad que está a años luz, es aproximadamente un 10% de lo que puede entrar si vas con el equipo masculino, pero resulta que me he ido ahora. Resulta que el único club, el que se niega y el que vuelve a imponer su puto criterio a los demás es el Real Madrid. No, cuando nosotros no queremos no se hace, cuando nosotros queremos se hace, cuando no queremos no se hace. Nos apetece ir a esa Supercopa en Arabia porque el que más dinero gana es el Real Madrid
el que tiene garantizado ir, y si no me lo garantizan los árbitros a lo largo del año, y claro, empiezas a atar cabos, y por eso el Real Madrid pues tiene a favor 7 expulsiones, 8 penaltis y 400.000 circunstancias en las cuales en jugadas de interpretación se pitan todas a favor del Madrid, y si hay solo una que no se pita de interpretación a favor del Madrid, ya tenemos a los voceros de la prensa, a los indignos de la prensa diciendo lo que se les dice que digan, y ayudando al Real Madrid. Y por eso el Atlético de Madrid va de picotazo en picotazo. Que si una expulsioncilla aquí, que si un penaltito aquí, que si me anulan un gol allá, y vamos de picotazo en picotazo para no andar dando por culo, y no meternos donde no nos interesa, que es en joder el negocio de la Supercopa. Y por eso primero y segundo tienen que ser Real Madrid y Barcelona, y van a hacer todo lo posible para que no haya nadie metiendo sus sucias narices, porque por lo que pagan los árabes es por Madrid y por Barcelona. Ya os conté que es una bola que se hace cada vez más grande porque ha interesado desde el principio hacerla grande, no ha interesado dar capacidad a los demás equipos. Ya os dije el otro día, después de los partidos de Champions, que a quién le interesaba tener 2 equipos muy potentes y todos los demás en decadencia. ¿A quién? Pues bueno, le interesa a quien quiere que vayan siempre los mismos y embolsarse ellos sus comisiones de que si me llevo la Copa, porque los de la Federación que han estado diciendo que a dónde vamos a Miami son los de la Copa, son los de la Copa, y los de la Liga han dicho, anda, mira, pues si ellos se pueden ir a Arabia, pues yo me voy a Miami, y ahí ya estamos con a ver quién se lleva el dinerito de los demás, de lo que venden los dos a los que hemos puesto en el escaparate, a los que les hemos ayudado todo lo que hemos podido y encima hemos perjudicado a los demás. Por eso os decía yo después del partido contra el Arsenal que a quién le interesaba que el Atlético de Madrid no fuera competitivo ni con Arsenal ni con Liverpool, que el Villarreal no pudiera con el City, que el Arsenal cuando fue a Bilbao también ganara con comodidad, que ayer el Betis apenas lograra empatar a 0, que ayer el Rayo rescatase ante un equipo absolutamente desconocido para cualquiera, un empate en el minuto 12.000 del segundo tiempo, al final de la prórroga prácticamente de penalti, lograse rescatar un empate, pues todas esas cosas. El Celta sí que ganó bien, pero que ¿a quién le interesa que los equipos españoles, salvo Real Madrid y Barcelona, salgan a Europa y tengan severos problemas, ¿no? Pues no lo sé, pero podíamos repartir mejor todo, podíamos empujar un poquito más a todos y tener una liga como la inglesa en vez de tener 2 transatlánticos y a los demás ponerle ruedas palos en las ruedas, no ruedas en los palos, palos en las ruedas. Pero claro, ahora el Atlético de Madrid, vuelvo al principio, se está revelando, quiere meter 2.000 millones con Apolo y quiere empezar a chuchar a los dos de arriba. ¿Con ayuda de quién? Con ayuda de nadie. Con nuestra propia ingeniería financiera, con los aumentos de capital, con, bueno, pues con nuestras propias armas y ayudado de, eso sí, una gran masa social que sigue a este club y que le empuja para arriba, porque lo que sí que tenemos como activo absolutamente innegociable es la afición, y por eso una de las cosas que pido a la entrada de este nuevo grupo inversor es que no nos conviertan el estadio. Como ya denuncié a final de la temporada pasada, tenéis por ahí el vídeo, buscarlo, porque yo no he tenido ni tiempo ni ganas, pero os lo digo, el que quiera buscarlo entre mis vídeos que lo busque. Yo ya denuncié que un sector entero del Metropolitano se había destinado a zona VIP, y le habían quitado, le habían arrebatado los abonos a los legítimos dueños para empezar a dárselos a quien corresponda. Lo que yo no quiero es que meta un gol el Atlético de Madrid en la foto de los jugadores abrazándose, detrás haya chinos sacando fotos, o japoneses, o mozárabes, o gente de donde quiera que sea, de Allende los mares, ¿no? Aquí lo que tiene que estar es la afición del Atlético de Madrid. Es la parte en la que tenemos un activo que no tiene ningún otro club. Os digo que ya somos el equipo con más abonados de España, ya lo somos, porque claro, van diciendo que el Atlético de Madrid bate récords y lo que no te van diciendo es que ya tenemos más abonados que el Real Madrid, por lo tanto somos primero, segundo el Madrid, tercero el Betis. Esto no lo dicen, que el Atlético de Madrid tiene un activo que es su afición, que es absolutamente incomparable con la de ningún otro equipo, ¿no? Pues eso es un poquito lo que hace que se pueda empujar a este club para arriba, que vengan inversores y que vayan a meter 2.000 millones si es que, insisto, la operación se puede llevar en los términos en los que se ha acordado, ¿no? Y por eso el Real Madrid, cuando no le conviene, cuando no va a ganar mucho dinero, pues te dice que la Supercopa Femenina se queda en España y deja sin dinero. Luego dirán que es que lo que ingresan las mujeres, que es que no se va igualando el tema.
Claro, entre que no venden y que les ponen también impedimentos a algunos presidentes, uno muy concreto que se llama Florentino Pérez, pues claro, lógicamente ahí no va, eso no va a avanzar mucho como sigamos por estos caminos. Y por eso en los clubes femeninos, que no todos los clubes femeninos pertenecen a un equipo de primera división, por eso hay ese cabreo. Porque el dinero que podría entrar por ahí al fútbol femenino, Florentino ha dicho que no. ¿Por qué? Porque a él no le interesa. Y como a él no le interesa, los demás se joden. Y como el Madrid es una mafia, aquí en vez de decir, oye, que somos 20 equipos y hemos votado 19 que sí, el Madrid dice que no y ahí se calla todo el mundo. Y mientras el fútbol español siga con esta pleitesía, con esta sumisión a la puñetera mafia, pues vamos a estar así con todo. Insisto, y lo digo por vez número, ya lo había dicho 7, hoy lo he dicho 8 y ahora lo digo por vez número 9. A mí no me mola llevarme el fútbol fuera de España. A mí me parece que se perjudica a los aficionados. Pero lo que se estoy destapando es que el Madrid se mueve exclusivamente por intereses económicos. Los creadores del marketingianismo asociado al fútbol se mueven exclusivamente por la pasta. ¿Que tengo que tener chinos en la grada? Tengo chinos en la grada. ¿Que tengo que vender camisetas? Porque vendo camisetas. ¿Que tengo que comprar árbitros? No es necesario comprar árbitros, porque siempre hablan de Negreira. Pero claro, el Madrid no necesita Negreira, es otra cosa que ya he dicho muchas veces. El Madrid solo con el penacho innumerable de árbitros que han perdido su salario. Bueno, los árbitros cobran al año 250, entre 250, dependiendo de lo que pites, 300.000 euros, incluso si vas internacional, más. Si vas por la Champions, por las selecciones, no sé qué, más. ¿Quién quiere perder eso? ¿Alguno de vosotros renunciaría a ese salario para volver a la floristería de mi padre? ¿Para volver a la carnicería de mi tío? ¿Para volver a trabajar en mi puesto de lo que sea? ¿Quién de vosotros renunciaría a 250, 300 y siendo internacional 400.000 euros al año? ¿Quién de vosotros lo haría? Pues igual que un jugador sabe que si juega bien se va a mantener ahí y va a poder seguir cobrando, un árbitro sabe que como se le cruce en el camino el Real Madrid, lo pierde todo. Y tenemos casos apuñados de árbitros que han desaparecido en el mapa, pasaron de primera a segunda y de segunda a su puñetera casa porque el Madrid dijo, fuera. Claro, no necesitas comprar a nadie. Solo con el temor, con el miedo, con ese pánico a quedarte sin tu trabajo, sin un trabajo muy bien pagado, por cierto, y muy mal realizado, por cierto, también, pues solo con ese pavor a quedarte sin ese dinero, haces lo que tengas que hacer para no quedarte sin ese dinero y no es otra cosa más que favorecer al Real Madrid. Y si no, a las pruebas me remito. Y con todo esto, que yo creo que no hace falta dar mucho más datos porque llevo media hora hablando de cosas que todo el mundo sabe prácticamente, ¿no? Con todo esto, el lunes nos encontramos con el Betis Balompié, un equipo que ayer fue incapaz de anotar un gol al todopoderoso Genk. En Europa las cosas son como son y bueno, y tenemos un partido fuera de casa en el cual probablemente recuperemos. Si no llega Cardoso, que está ahí, pues recuperaremos a todos menos a uno. Solo tendremos la baja de Cardoso. Con todo el equipo disponible, ¿qué dibujo va a utilizar Simeone? El dibujo del inicio, el ofensivo, el ambicioso, el de poner a los jugones, o como ha habido jugones lesionados y como hemos tenido que tirar de plan B, vamos a volver a la defensa de 5, al ataque por impulsos, a la presión, pero si voy ganando luego vuelvo para atrás, o vamos a tirar de jugones y de ir a por ellos. Vamos a ver qué dibujo saca, con quién empezamos, si jugamos con gente, algún jugador en su puesto o cada uno en donde buenamente cuadra para que no salga Manolito, meto al central de lateral, para que no salga Juanito, pongo un centrocampista de central, para que no salga Antoñito, pongo de portero a mi abuela. Entonces yo creo que el plan inicial, que es tirar para adelante con los buenos, sacar un equipo con 4 defensas, jugar con 5 centrocampistas, dominar el balón, ir al ataque y darle buen gusto al fútbol, ser ambiciosos y sobre todo no tenerle miedo al salir fuera de casa, ese es el plan. Si ya hemos reculado en el plan, mal vamos. ¿Vale? Esa es la incógnita para el partido que tenemos, por cierto, el lunes a las 9 de la noche en la Cartuja, porque ya sabéis que está en obras el Benito Villamarín y el Betis está jugando los partidos de local en la Cartuja, ¿no? Bueno,
Insisto, el Betis, que tiene algunas bajas importantes por lesión, tiene un equipo pues, bastante competitivo, pero ayer no terminó de serlo. Y contra Atlético de Madrid en casa os garantizo que no va a ser el Betis de ayer. Lo que hay que ver es si el Atlético de Madrid contra el Betis y fuera va a ser el del año pasado, que fue absolutamente borrado del mapa, o vamos a tener esa ambición, vamos a dejar de lado ese conformismo que nos ha hecho el miércoles despertarnos y ver que el Atlético de Madrid, que había perdido 4-0 en el campo del Arsenal, había hecho un gran partido. Que eso es lo que te dice la gente. El partido es bueno, el resultado es malo, pero el partido es bueno. Ya, pero, el partido es bueno, no vamos a decir que un 4-0 se puede considerar un buen partido de ninguna de las maneras. Y por eso digo que ese conformismo instaurado en parte de la afición, en parte del equipo, y no sé si en el cuerpo técnico, pero desde luego en el club en general, desde hace unos años, yo creo que ya tiene que ser sustituido por la palabra ambición. La palabra ambición tiene que sustituir al conformismo y ya no podemos hablar de, oye, hemos perdido, pero merecimos más. Hemos perdido, pero, oye, hemos hecho 20 minutos buenos. Oye, hemos perdido, pero la reacción final me deja buen sabor de boca. Oye, hemos perdido, pero hemos luchado. Bueno, yo esta es la única que compro es la de hemos perdido, pero hemos luchado. Pero hemos jugado al ataque, pero hemos arriesgado, pero hemos sido ambiciosos, pero hemos ido a por ellos, pero hemos tenido mala suerte. Vale, lo compro. Pero la falta de ambición, no la compro. La falta de personalidad, no la compro. Yo te compro que tú has luchado, que tú has ido al ataque, que tú has metido el pie, que tú has corrido como un cabrón y que tú has estampanado 3 al poste y ellos de una te la han metido. Eso te lo compro. Eso te lo compro. Que el árbitro ha sido un cabrón y ha pitado tal cosa, te lo compro. Que ya nos han vuelto a joder, que si hubiéramos tenido un poco de suerte era 3-0 y resulta que joder, qué mala suerte, que una que tiran la meten, el árbitro nos anula, nos expulsa, no sé qué. Te lo compro si has estado atacando, si has estado corriendo, si has estado metiendo el pie, si ha habido compromiso, si ha habido intensidad y si ha habido ambición. ¿Vale? Eso te lo compro. Pero si hemos atacado 3 veces, si hemos contraatacado con 3 jugadores en vez de subir a 7, porque ahí es donde está la cobardía, ahí es donde está la falta de ambición. Cuando tú robas un balón y suben 3, ¿vale? Cuando tú robas un balón y suben 7, vas a tener líneas de pase, vas a tener jugadores a los que darle el balón y vas a meter al rival en su portería. Si tú robas el balón y atacas con 3, es que con que te bajen 4 les vale. Con que bajen 4 y uno ayudando por los rebotes y por las segundas jugadas, les puede valer. Y te dejan 5 tíos amenazando arriba. Y por eso digo que fuera de casa, porque en casa la historia es otra, pero fuera de casa a mí me falta por todos lados ambición. Ambición es la palabra. Ambición. Y con ambición ya viene todo lo demás. Viene el correr, viene el meter el pie, viene el presionar arriba, viene el subir jugadores al ataque, viene el llegar, viene el finalizar y viene todo. ¿Vale? Ambición. Y si no lo hacemos con el Betis, vamos a sufrir, ya os lo anticipo. Si con el Betis vamos a medias tintas, a quiero controlar el partido, a quiero a ver si pasan pocas cosas, y a ver si vamos a sufrir. Ya eso lo anticipo y lo sabe todo el mundo, porque si has sufrido con el Alavés, si has sufrido con el Español, si has sufrido con el Mallorca o con el Celta, cuando has dejado de apretar, cuando has empezado muy bien pero has seguido muy mal, cuando ahora me han expulsado uno y me meto para atrás, cuando ahora hago esto, cuando ahora hago lo otro. Si han pasado esas cosas contra esos equipos, os garantizo que contra el Betis no va a ser mejor. Pero, y el Betis, os recuerdo que ayer empató a 0 con el Genk. Bueno, va a ser así. Así que, amigos, vamos a pasar un buen fin de semana y a prepararnos para un partido atípico, en un día atípico, en una hora típica, y a ver si lo atípico es que gana el Atlético de Madrid por fin fuera de casa, dando una sensación de tener lo que en algunos partidos ha faltado, que es ambición y carácter. Hablo de los partidos, insisto, fuera de casa, que es donde estamos. Porque el otro día alguien decía, no hay calidad. Bueno, pues en el momento en el que le has metido 5-2 al Madrid, 5-0 al Eintracht de Frankfurt, que el Eintracht de Frankfurt es un muy buen equipo y el Madrid es de los mejores de Europa, pues en el momento en el que has hecho esas dos cosas, ya la ecuación, me quitan la calidad de la ecuación porque el equipo la tiene. Lo que hay que tener es, insisto, es ambición y personalidad y no venirse abajo con cualquier
cosa inesperada o con cualquier traspiés o con cualquier historia que nos pasa, ¿no? Y bajar los brazos. Ambición y personalidad. Antes decía ambición, ahora digo y personalidad, porque fuera de casa también nos falta. Esas dos cositas. Y con esas dos cositas el Atleti te gana al Betis sí o sí. Así que os digo de nuevo, buen fin de semana y Forza Atleti.